Hola a todos. El tema que vamos a presentar a continuación es enfermedad renal diabética. También es un tema que está en la currícula de las clases teóricas de la cátedra de nefrología. Es un tema muy bonito e interesante, pero por sobre todo es un tema muy importante porque es una de las enfermedades mucho más frecuentes, no solo por nefrología, sino en la prevalencia de enfermedades renales. En nefrología, como en todas las especialidades, existen cientos de enfermedades, pero en cuestión de casuística, la enfermedad renal diabética es la más frecuente de lejos comparado a otras enfermedades. Por ahí la importancia de tener que conocer esta enfermedad. Bueno, la enfermedad renal diabética obviamente es consecuencia de la diabetes mellitus, es una de las complicaciones. Para ello debemos entender que existen variedades de diabetes mellitus. Existe la tipo 1, la tipo 2, la gestacional y otros. La diabetes tipo 2 es la más frecuente de todas, representa el 90% de todos los casos de diabetes en el mundo. Y justamente hablando de eso, es cada vez mayor el número de personas que tienen diabetes, esto por los cambios sociales, laborales, económicos, etcétera. Entonces, esta es una pandemia, se considera una pandemia de una enfermedad no transmisible, obviamente, no es contagiosa, pero pertenece a ese grupo de enfermedades que están creciendo. Y Latinoamérica no es la excepción, tiene 24 millones de casos aproximadamente con enfermedad renal diabética. De esos, como ven acá la barra negra, es el grupo de no diagnosticados. Probablemente una tercera a cuarta parte de las personas no están diagnosticadas aún. Y esto va a ir creciendo constantemente. Específicamente, la enfermedad renal diabética es una de las complicaciones de la diabetes, una complicación de tipo microvascular. Recordemos que tenemos complicaciones micro y macrovasculares. Tengo entendido que en la cátedra de endocrinología se enfocan en este tema bastante y hablar de sus complicaciones. Entonces, justamente esta es una complicación de tipo microvascular. Tiene cambios funcionales y estructurales a nivel glomerular, es decir, funcionales, el glomérulo deja de funcionar, pérdida de la función renal y enfermedad renal crónica. Pero al producir cambios estructurales, esto es una hiperglicemia crónica, obviamente, no una hiperglicemia aguda o máxima. Es la glucosa enzimática, la glucosa a una proteína de. Otra vía por la cual hiperglicemia la glucosa al final termina siendo un alcohol que produce estrés oxidativo. Y por último, la proteína.
final se produce no solamente neuropatía diabética, como la misma estamos dando. De esta manera también se termina evaluando al paciente.
El gorro hialino, que son prácticamente que se encuentran una especie de dilataciones cerca de la cápsula también, gorro hialino. Y también podemos tener lesiones tubulointersticiales, podemos tener lesiones vasculares, que son propias de la nefropatía diabética, aunque repito regularmente, no biopsiamos. ¿De qué depende de que una nefropatía diabética pueda detenerse, pueda enlentecerse o pueda progresar mucho más rápido? De estos factores de progresión. Si el diabético va a continuar con una hiperglicemia, avanza más rápido la enfermedad. Si su hipertensión no recibe tratamiento o no toma su tratamiento, progresa más rápido la enfermedad. Si existe hiperfiltración y no lo he logrado controlar, va a progresar. De igual manera, no controlo la proteinuria, dislipidemia, sigue fumando, sigue tomando nefrotóxicos. Entonces, esos 20, 25 años que ustedes han visto se acorta a 5 a 10 años en el cual el diabético va a llegar a enfermedad renal crónica. He ahí que el tratamiento muchas veces se enfoca en tratar estos factores. Señor, deje de fumar, vamos a controlar su presión arterial, vamos a controlar su azúcar, vamos a hacer que su proteinuria, sus grasas disminuyan. Así voy a lograr un poquito mejor su control. El diagnóstico. Esta es una de las enfermedades más sencillas de diagnosticar. El primer criterio, obviamente, es que tenga diabetes. Y solo requiero dos, y si recuerdan, son esos dos elementos que se encontraban en la historia natural de la diabetes: filtrado glomerular y proteína. No necesito nada más para diagnosticar nefropatía diabética. Consideramos que es normal de 30 a 300. Macroalbuminuria ya es de 300 para arriba. Entonces, recuerdan que existía microalbuminuria y macroalbuminuria. Lo único que tengo que hacer es una proteinuria de 24 horas del paciente. Comenzar con un examen de orina no está de más. Siempre hay que hacer un examen de orina. Pero una vez que haga el examen de orina, hago un examen que se llama proteinuria de 24 horas, en el cual me va a salir menor de 30, entre 30 a 300 o mayor a 300. Muchas veces una única muestra no es suficiente, hay que hacer al menos 2 o 3 muestras en el lapso de un determinado tiempo. A veces salen falsos positivos por el ejercicio, fiebre, infección, etcétera. Puede haber proteinuria, pero obviamente en el segundo control no debería existir, ni en el tercero. El tratamiento se enfoca en el control metabólico, control de la presión arterial, consumo de proteínas, control de lípidos y cese del tabaquismo. Se darán cuenta que no hay una droga específica, no hay un tratamiento específico para revertir, para curar o detener la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la consecuencia de un mal control metabólico, de un mal control de la presión arterial, de un exceso de consumo de proteínas, etcétera. Entonces son todos esos factores que tenemos que cuidar. El paciente con enfermedad renal diabética, como muchos otros pacientes, deben consumir proteínas de alto valor biológico. Eso significa ABB, de 0,8 gramos kilo peso día. Regularmente nosotros, excepto que sean veganos, consumimos 1,5 a 2 gramos de proteínas diarias. En nuestro almuerzo viene un trozo de carne, a veces en la cena viene un trozo de carne, a veces en el desayuno viene algo de proteínas con el huevo, con el jamón, con el queso, etcétera. Entonces, independientemente de la dieta que vayan a tener ustedes, regularmente consumimos 1,5 a 2 gramos de proteínas. Algo que debemos hacer es reducir esa carga proteica al paciente. No lo podemos hacer solos, tiene que ser de la mano de una nutricionista. Consumir menos de 2 gramos de sodio al día. Eso sí es importante. En nuestro medio regularmente consumimos de 5 a 7 gramos de sal de cloruro de sodio. Pero estos pacientes deben consumir 3,5 gramos de sal o menos, pero específicamente de sodio menos de 2 gramos al día. Y eso es muy difícil si no tienes un control adecuado o una educación, o peor todavía, si no tienes dónde cocinarte, porque la comida que uno adquiere en el mercado, en la calle, en los restaurantes, en la pensión, donde ustedes quieran, no viene con bajo sodio, por el contrario, le meten más sodio. Otros factores fundamentales: que deje de fumar, que baje de peso, bajar las grasas, hacer ejercicio aeróbico. No es que vaya al gimnasio y va a ganar masa muscular, porque para la masa muscular requiere más proteínas. No, ejercicio aeróbico: correr, trotar, caminar, jugar, etcétera. Control de la presión arterial. Para todo esto podemos utilizar proteínas o fibratos para las grasas, ácido acetilsalicílico para evitar eventos trombóticos, y ECAs o ARA2, que son para controlar la presión arterial. Ojo, que en enfermedad renal diabética puedo utilizar todos los antihipertensivos que se me ha enseñado, puedo utilizar bloqueantes de los canales de calcio, anodipino, puedo utilizar beta bloqueantes, que albedilol, etcétera.
Pero algo que es importante, que siempre debo empezar o con un YECA o con un ARA2. Ojo, un YECA o un ARA2, no con los dos. Y recientemente hay nuevas drogas que son los inhibidores de la SGLT2, que son muy buenos medicamentos con resultados prometedores que van a disminuir la progresión de la enfermedad. La explicación de por qué IECAS o ARA2 se las doy acá. Esta es una imagen de cómo funciona en teoría un glomérulo. Llega a la arteriola aferente que trae la sangre, la pasa al glomérulo, la filtra, el orín se va por los túbulos y la sangre retorna. En condiciones de enfermedad renal diabética existe una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que tiene como diana la arteriola eferente y va a producir vasoconstricción. Es un sistema hidráulico todo esto. La sangre llega, se filtra y se debería ir, pero si aquí hay una vasoconstricción, por decirlo así, hay una obstrucción a la salida, la hipertensión intraglomerular se va a elevar y va a producir mayor daño, mayor proteinuria, mayor deterioro de la función renal, etc. He ahí la importancia de comenzar con un YECA o un ARA2. Esto es una diabetes mellitus, una nefropatía diabética, sin terapia, sin YECA o ARA2, la arteriola aferente viene, y vean cómo está la eferente, vasoconstrida. Y eso produce mayor proteinuria, daño, etc. Una vez que hemos dado un YECA o ARA2, si comparamos las dos imágenes, aquí hay un poquito más de relajación y la presión glomerular ha disminuido y el daño ha disminuido. Y ahí la importancia del uso de YECA o ARA2 en enfermedades renal diabética. Tenemos gran cantidad de YECAs o ARA2 en alafil, captopril, lisinopril, ramipril, perindopril. Cualquiera que ustedes quieran o puedan utilizar, los sartán, valsartán, candesartán, telmisartán, para los ARA2, el que quieran o el que puedan utilizar. Entonces, no hay una predilección. Las dosis de acuerdo a cada droga. Podemos utilizar ahorradores de los canales de potasio como espironolactón, esclerón. Sí, pero no son de primera elección. Siempre comenzar con un YECA o una. Y por último, nuevos medicamentos que son inhibidores del SGLT2 que se están convirtiendo en una terapia fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. La fisiopatología es un poquito más complicada, o mejor dicho, el mecanismo de acción es más complicado, pero no por eso no es fácil de entender. A ver, tenemos la glucosa que en condiciones normales del diabético está con hiperglicemia. La glucosa y vuelve. Entonces, junto con el azúcar, que es una sustancia osmóticamente activa, se absorbe agua. Y más azúcar, más agua, más hipervolemia, más hipertensión, más control metabólico, etcétera, etcétera. Eso es más o menos lo que sucede en el día a día del cuerpo. Estas drogas que son inhibidores de la SGLT2 bloquean el canal que se llama SGLT2 que se encuentra en el túbulo proximal. Parte de fisiología renal, si recuerdan, la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces, esta droga lo que hace es bloquear la reabsorción. Al diabético, la glucosa tiene, se filtra por el glomérulo, pero ya no ha de absorberse, sino se va a excretar. Y junto con esa excreción de glucosa se va a excretar un poquito más de agua. No es que se va a botar todo el agua y el paciente va a deshidratar, sino que esa agua que estaba siendo arrastrada por la glucosa se va a ir. Mi paciente va a tener un mejor control de la glucosa, ya no hay menos glucosa, mejor control de la presión, porque hay menos agua, menor actividad de sistemas de inmunodeficiencia. Entonces, todo esto hace que el glomérulo caiga un poco más. He ahí la eficacia y el resultado que muestran los inhibidores de SGLT2, disminuir la progresión de la enfermedad diabética. Son drogas prometedoras que ya se están utilizando y en nuestro medio ya las contamos. Un ejemplo de eso es la dapaglifosina. Vean cómo en el túbulo proximal, aquí las imágenes de la glucosa son esas, las estrellitas, y la glucosa se absorbe en condiciones normales. Pero la dapaglifosina, con otros inhibidores de SGLT2, canaglifosina, empaglifosina, van a hacer que no se absorba y que sea excretado. Entonces, va a haber mayor excreción de glucosa, mayor excreción de agua, mejor control de la presión arterial, mejor control de la glicemia de los pacientes, etc.
Es hasta ahí, muchachos, todos respecto a enfermedades renal diabética. Es un tema muy bonito, el cual yo les sugiero vean esta presentación las veces que sea necesario y también complementen con otra literatura. Hasta luego.